El amor no siempre muere con un portazo. A veces se desangra en silencio, hasta que ya no queda nada que escuchar. Recuerdo aquel día con una claridad cruel, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, dorando los restos del café, y ella, mi esposa, observaba la calle con la mirada de quien busca una salida que aún no se atreve a tomar. Sin volver la cabeza dijo: «Necesito espacio». Ni una lágrima, ni una grieta en su voz. Solo esas dos palabras, lanzadas con la calma de quien ya ha decidido irse. Durante un instante, el aire se volvió espeso. No entendí si hablaba de metros o de emociones. Solo sentí que algo dentro de mí se partía con un crujido invisible. ¿Espacio de qué?, pregunté, con una serenidad que me dolía en la garganta. No lo sé. De todo. Quiero respirar. Así empezó todo. Sin drama, sin pelea, solo con un hueco nuevo entre nosotros. Intenté convencerme de que era pasajero, que necesitaba tiempo, no distancia. Así que se lo di. Le di espacio. Dejé de buscar sus ojos al despertar, de enviarle mensajes, de inventar excusas para que cenáramos juntos. Pero cuanto más me alejaba yo, más lejos se iba ella. Era como si mi silencio le diera permiso para borrarme. El hogar que antes rebosaba risas empezó a oler a eco. Su perfume seguía ahí, pero ya no tenía dueño. Dormíamos en la misma cama, pero ella estaba en otro mundo. ¿Y el silencio? El silencio era tan denso que casi se podía morder. Una noche, el televisor murmuraba cualquier tontería cuando escuché su risa desde el pasillo. Esa risa. La misma con la que antes me despertaba el alma. Ahora sonaba diferente. Cálida, pero no para mí. Susurraba al teléfono con una dulzura que conocía demasiado bien. Y no necesité mirar la pantalla. Ya sabía lo que estaba ocurriendo. Cuando entró en la habitación, fingí dormir. Se acostó en el borde, dándome la espalda. Y entendí que la distancia entre nosotros ya no era emocional, era física, total, irreversible. A partir de entonces, la miré de otro modo. Cada gesto, cada excusa, cada brillo nuevo en sus ojos me contaba una historia, en la que yo ya no aparecía, y comprendí la verdad que tanto me negaba. No pedía espacio, pedía permiso para irse. Así que decidí dárselo, pero a mi manera. Si quería espacio, iba a tenerlo, tanto que aprendería lo que significa el vacío. Porque hay castigos que no se imponen con rabia, sino con elegancia, y el silencio, bien usado, puede doler más que cualquier palabra. La primera semana fue una coreografía de indiferencias. Un saludo seco al amanecer, un «buenas noches» sin miradas. Nada más. Yo me convertí en un huésped dentro de mi propia casa. Ella, al principio, parecía encantada con su nueva libertad. Llegaba tarde, reía más al teléfono, guardaba su móvil como si fuera un tesoro. Pero el guión cambió cuando notó que yo ya no la observaba, que no me importaba. Mis silencios, antes cargados de dolor, se volvieron cómodos, y su indiferencia empezó a volverse contra ella. El segundo fin de semana, me levanté temprano, preparé una mochila y me marché sin decir palabra. Cuando despertó, yo ya era solo un hueco en la cama. Horas más tarde, un mensaje corto iluminó mi pantalla. «¿Dónde estás?», contesté con una línea que selló nuestra historia. «Cumpliendo tu deseo, dándote espacio». Y apagué el teléfono. Fui a casa de un amigo de la universidad, alguien que sabe escuchar sin juzgar. Le conté todo mientras el sol caía sobre la terraza. Él bebió un trago, me miró y dijo algo que me dejó helado. Cuando alguien pide espacio, es porque ya hay otro ocupándolo. No pude dormir esa noche, porque entonces entendí que no buscaba aire, buscaba redención. Quería sentir que la culpa era compartida. Regresé al día siguiente, y cuando la vi, supe que algo había cambiado. El silencio empezaba a pesarle, y el miedo, ese miedo que antes era mío, ahora era suyo. Me esperó en el salón, intentando sonar casual, pero la voz le tembló al preguntar: «¿Dónde estuviste?». Respiré despacio y respondí sin rencor, casi con ternura: «Dándote el espacio que pediste». Y por primera vez, fue ella la que no supo qué decir. El silencio cambió de dueño.
No siempre gana quien grita más. A veces, el verdadero poder está en quien aprende a callar, justo a tiempo. Su voz, antes firme como una piedra, tembló. Fue un titubeo breve, pero suficiente. Y en ese instante supe que el silencio empezaba a pesarle más que todas mis antiguas súplicas. Ese día dejé de ser el hombre dócil que buscaba explicaciones donde ya no las había. Me volví impredecible, una sombra con reloj, sin rutina. Salía temprano, regresaba tarde, respondía con frases cortas. No había rabia, ni reproches, ni dramatismos, solo una serenidad nueva, afilada, imposible de descifrar. Y esa calma la devoraba. Por primera vez, ella no entendía nada, y lo que no se entiende, asusta. Una noche la encontré sentada en el sofá, las manos unidas como si rezara por algo perdido. Su voz se quebró cuando preguntó, ¿nos está pasando algo? Casi me reí. Ahora era ella quien pedía claridad. Le respondí despacio sin levantar la voz. Todo está bien. Solo te estoy dando eso que tanto querías. Espacio. Su mirada se descolocó. Esperaba discusión, drama, lágrimas, pero encontró tranquilidad. Y la tranquilidad, cuando viene del otro lado, duele. Esa noche comprendí que el silencio, usado con precisión, puede ser un espejo en el que el culpable se ahoga mirando su propio reflejo. Los días siguientes fueron un cambio de roles tan perfecto que hasta el destino pareció disfrutarlo. Ella empezó a inquietarse. Se levantaba por la noche, revisaba el móvil a escondidas, fingía sonreír. Mientras tanto, yo volvía a respirar. Redescubrí lo simple: leer sin esperar un mensaje, reír sin buscar aprobación, cenar sin mirar el reloj. Cada día que pasaba, ella se encogía un poco más. Y yo me recuperaba. Lo que antes era dolor, ahora era equilibrio. Ya no dolía, solo quedaba una calma honesta. Pero aún no era momento de dejarla ir. No todavía. No hasta que entendiera lo que significa perder sin que nadie te abandone, sin portazos, sin escenas, solo con una ausencia silenciosa. Y entonces, ocurrió. Una tarde llegué del trabajo y la casa olía distinto. Velas, música suave, su perfume suspendido en el aire. Todo parecía un decorado cuidadosamente preparado. He pensado que podríamos cenar juntos, como antes, dijo con una sonrisa que olía a nostalgia y culpa. Asentí. Me senté. Comimos en silencio. Ella hablaba de cosas triviales, intentando tapar el ruido del pasado. Cuando terminamos, solo dije, voy a leer un rato. Y la dejé sola, frente a los restos tibios de una cena que ya no sabía a nada. En ese momento lo entendí. El espacio que pidió se había convertido en su jaula. Ya no necesitaba castigarla. Su propio eco lo estaba haciendo por mí. Los días siguientes fueron un desfile torpe de intentos. Me ofrecía llevarme al trabajo, enviaba mensajes dulces, preguntaba por mis planes. Pero yo ya no era aquel hombre. Respondía poco, con cortesía, sin alma. Había aprendido la frialdad más poderosa de todas, la que nace del sosiego. Y esa calma era un idioma que ella no podía hablar. Una noche se sentó a mi lado mientras veía la televisión. Apoyó la cabeza en mi hombro, como quien busca un refugio que ya no existe. Te echo de menos, susurró. No respondí. Dejé que las palabras flotaran, se estrellaran contra el silencio y se extinguieran allí. No eran para mí, eran para su conciencia. Una semana después me pidió que habláramos. Se sentó frente a mí, con los ojos húmedos y la voz quebrada. Estaba perdida, empezó. Pensé que necesitaba tiempo, pero lo que necesitaba eras tú. No supe lo que hacía. Confundí libertad con huida. La escuché sin mover un músculo. Cada palabra suya era una piedra cayendo sobre el suelo que ella misma había erosionado. Y sorprendentemente, no sentí rabia, solo una especie de ternura distante, porque entendí que el amor no siempre se muere por falta de fuego, sino por exceso de orgullo. Hay palabras que regresan con eco, y ese eco duele más que cualquier reproche. Cuando terminó, me miró buscando una chispa, una promesa, algo. No la dejé esperando demasiado. Te di exactamente lo que pediste, dije despacio. Espacio. Solo que nunca imaginaste lo caro que saldría llenarlo. Y en ese segundo, supe que lo había comprendido.
El silencio, por fin, había hecho su trabajo. No hay castigo más justo que mirar a alguien romperse, sin que tengas que tocarlo. Ella lo comprendió, pero demasiado tarde. Descubrió que el daño no había viajado en una sola dirección, que la herida que abrió en mí también le estaba sangrando a ella. Aquel día, sin que nadie lo anunciara, el juego cambió de dueño. Ya no era yo quien la buscaba en los pasillos, ni quien fingía interés por rescatar lo que ya se había hundido. Ahora era ella quien me seguía con la mirada, quien intentaba adivinar a qué hora volvería, quien proponía planes improvisados que olían a remordimiento. Pero lo nuestro ya era un eco. Una película repetida tantas veces que perdió su magia. La historia seguía, sí, pero sin alma. El amor se había convertido en una especie de calma resignada, en un vacío que ya no dolía, solo pesaba. No la odiaba, tampoco la amaba. Era simplemente una desconocida con la que compartía paredes y recuerdos. Y ese silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier grito. Entonces, supe que había llegado el momento. El cierre. La última jugada. Aquella noche le dije que debía salir unos días por trabajo. No era cierto. Reservé una habitación en un hotel cualquiera y desaparecí. Sin una nota, sin explicaciones. Apagué el móvil y dormí por primera vez sin sobresaltos, sin preguntas, sin ojos que me observaran desde el otro lado de la cama. 3 días después lo encendí. Docenas de mensajes me esperaban. Unos suplicaban, otros temblaban. No puedo con este silencio. Solo quiero que vuelvas. Me estás matando con tu distancia. El universo tiene un extraño sentido del humor. La mujer que pedía espacio ahora se ahogaba en él. Cuando crucé de nuevo la puerta, el ambiente era otro. Ella, irreconocible. El pelo deshecho, los ojos hinchados, la voz cansada. Ni siquiera intentó fingir fortaleza. Pensé que no volverías, murmuró, con una mezcla de miedo y alivio. Dejé las llaves en la mesa, avancé sin prisa hacia el dormitorio. Sus pasos me siguieron, torpes, inseguros. No puedes hacerme esto, dijo al fin. No puedes irte así, sin avisar. La miré sin dureza, pero también sin pena. Fuiste tú quien pidió espacio. Las palabras salieron suaves, pero cortaban, y ahí la vi romperse. El eco de su propia frase regresó como un golpe invisible. Esa noche buscó acercarse. Se sentó junto a mí, me rozó la mano, intentó besarme. No me aparté, pero tampoco la seguí. La dejé suspendida, colgando entre el deseo y la culpa, esperando una respuesta que no llegó. No era crueldad, era claridad. Por fin entendía que el amor no siempre se apaga con rabia, sino con lucidez. Ella terminó llorando. Y yo, por primera vez, no la consolé. No por venganza, sino porque comprendí que hay dolores que enseñan lo que las palabras no pueden. Cuando se quedó dormida, la observé. Tan frágil, tan diferente. Ya no era aquella mujer que un día me pidió distancia con arrogancia. Ahora, ese mismo espacio era su condena. Un abismo del que no sabía salir. Los días siguientes fueron una repetición triste. Pequeños gestos para reparar lo irremediable. Preparaba mis comidas favoritas, dejaba notas en el espejo, buscaba excusas para tocarme. Pero todo sonaba a ensayo, a eco de lo que un día fue sincero. El amor ya no estaba allí, solo quedaban las ruinas. Una noche, mientras compartíamos una cena sin alma, me miró de frente. ¿Hay otra persona? No la había, pero no lo negué. Guardé silencio. Y ese silencio fue suficiente para destruirla. Vi cómo la duda se instalaba en sus ojos, cómo su mente empezaba a devorarla desde dentro. Lo mismo que yo viví, ahora lo vivía ella. Entonces lo entendí del todo. Mi venganza no había sido desaparecer. Había sido convertirme en lo que ella me obligó a hacer. El silencio que pidió y que ahora la consumía. Hay venganzas que no se planean, simplemente ocurren. Cuando aprendes a vivir sin quien creías que era tu todo. Esa noche dormí profundamente. Y fue ella, por primera vez, quien no pudo cerrar los ojos. Hay silencios que empiezan siendo refugio y terminan siendo castigo. Ella ya no era la misma. Ahora era la que miraba mi móvil de reojo, la que se asomaba a la ventana cada vez que oía frenar un coche, esperando reconocer el sonido del mío.
Mientras tanto, yo dormía en paz. Una paz que no conocía desde hacía años. La quietud que antes me angustiaba se volvió mi abrigo. Su ausencia ya no dolía. Ni sus lágrimas, ni sus intentos tardíos, ni su voz temblando en mitad de la noche tenían poder sobre mí. Empecé a girar el foco hacia donde siempre debió estar. En mí. Volví al gimnasio. Desempolvé amistades que había dejado marchitar. Acepté invitaciones que antes rechazaba por quedarme esperándola. Poco a poco, la vida volvió a tener color, mientras la suya se desdibujaba como una foto al sol. Era curioso. Cuanto más libre me sentía, más prisionera se volvía ella. Trataba de disimularlo, pero su mirada la traicionaba. Observaba mi agenda, lanzaba preguntas disfrazadas de interés, buscando pistas de si alguien más ocupaba el hueco que ella había dejado. No lo decía, pero lo sabía. El miedo a ser reemplazada la estaba consumiendo. Una noche, mientras fingíamos ver una serie que nadie seguía, rompió el silencio. ¿Crees que podríamos empezar otra vez?, susurró. Durante años imaginé ese momento. Soñé con oír esas palabras, pero ahora sonaban huecas, como una canción que ya no emociona. La miré sin rencor, solo con esa calma que llega cuando ya no hay guerra dentro de uno. No lo creo, respondí. ¿Por qué?, preguntó, casi sin voz. Porque el amor no espera en pausa, dije. Se muere cuando lo dejas sin aire. Entonces entendí que nunca planeé venganza alguna. Simplemente dejé que el tiempo hiciera lo suyo. Ella no estaba siendo castigada, solo enfrentaba el eco de sus propias decisiones. Desde ese día, la casa se volvió una especie de decorado vacío. Sin gritos, sin disculpas, sin caricias, solo silencio. Un silencio tan espeso que parecía absorber la luz. Ella intentaba reconstruir lo irrecuperable. Dejaba el desayuno preparado, lavaba mi ropa, escribía notas con corazones diminutos. Pero ya no quedaba nadie al otro lado. Sus gestos llegaban tarde, como cartas devueltas a su remitente. A veces la oía llorar en el baño, ahogando los sollozos bajo el ruido del agua. Y aunque por un instante sentí compasión, no me moví. No porque la odiara, sino porque ya no quedaba nada que salvar. Yo había aprendido a vivir sin ella. Y lo más cruel era que ella no sabía cómo hacerlo sin mí. Una tarde, mientras metía algunas cosas en el coche, su voz me alcanzó desde la puerta. ¿Te vas? No lo sé. Mentí, aunque en el fondo ya lo sabía. Había encontrado un pequeño apartamento en el centro. Nada grande, pero respiraba paz, ese tipo de paz que huele a comienzo. Cuando se lo conté, se derrumbó. No puedes marcharte, dijo entre lágrimas. No ahora que intento arreglarlo. Sus ojos, hinchados y cansados, buscaban en mí un reflejo que ya no existía. Mi decisión no nacía del orgullo, sino de la claridad. Cuando alguien pide espacio, le dije, debe aceptar el vacío que deja. Yo solo aprendí a llenarlo, y no pienso vaciarme otra vez. Esa noche recorrí la casa por última vez. Toqué la mesa donde desayunábamos, el sofá donde reímos, la cama donde soñamos un futuro que nunca llegó. Todo parecía un museo de promesas rotas. Entre las luces lejanas de la ciudad, sentí algo extraño. Ni rabia, ni tristeza. Solo alivio. A veces no sabes cuánto te pesa algo, hasta que lo sueltas. Cuando regresé al dormitorio, ella dormía abrazada a mi lado de la cama, como si quisiera retener un fantasma. Por un momento sentí ternura, pero enseguida recordé que fue ella quien me enseñó a no quedarme donde ya no me esperan. Al amanecer, empaqué mis cosas en silencio. Ella despertó llorando, suplicando, prometiendo cambiar. Incluso se arrodilló. Nunca imaginé verla así. Pero las palabras, a esas alturas, eran solo ruido. Antes de cerrar la puerta le dije lo único que aún debía decirle. Esto no es venganza, es consecuencia, y me fui. Hay despedidas que no hacen ruido, solo dejan un silencio tan puro, que se parece a la paz. No miré atrás. No lo hice porque sabía que, si lo hacía, el pasado me sujetaría los pies, y yo ya había aprendido a no quedarme donde el alma no respira. Cerré la puerta despacio, sin dramatismo. Solo un clic seco, como el punto final de una historia que se escribió sola. Subí al coche. Respiré. El motor rugió como un comienzo, no como una huida.
En el espejo retrovisor, su figura se fue disolviendo en la distancia, primero nítida, luego borrosa, hasta que solo quedó la sombra de lo que un día fuimos. No sentí rabia, tampoco alivio, solo una serenidad limpia, como quien por fin entiende que soltar también es amar, pero a uno mismo. Con el tiempo comprendí algo que antes no veía. Darle espacio fue el mayor acto de verdad que podía ofrecerle. No lo hice por venganza, sino por coherencia. En ese vacío, ella descubrió el valor de mi presencia, y yo, el peso invisible de mi libertad. Los meses siguieron, cada uno con su propio silencio. De vez en cuando supe de ella por amigos comunes. Decían que lo intentaba, que buscaba recomponer su vida. Pero nada encajaba, que cada sonrisa ajena le recordaba la mía, que cada gesto nuevo la hacía mirar atrás, y que, en cada intento fallido, comprendía que el problema no era que yo hubiera cambiado, sino que me había perdido demasiado pronto. Yo, en cambio, aprendí a disfrutar de mi soledad sin miedo. Volví a los libros que había dejado a medias, a la música que ella odiaba y que ahora sonaba libre por la casa, a los amigos de los que me había alejado por amor mal entendido. Volví a las risas sin culpa, a los domingos sin explicaciones, a los amaneceres sin reproches. Descubrí que el silencio, bien habitado, no es vacío, es espacio para volver a ser. A veces me preguntan por qué terminó mi matrimonio, y siempre respondo lo mismo, con una sonrisa tranquila. Porque ella pidió espacio, y yo se lo di todo. Y lo irónico es que aquel espacio, el que un día nos separó, terminó siendo mi salvación y su condena. Porque a veces lo que uno exige por ego es justo lo que acaba destruyendo aquello que más quería conservar. Apagué la radio y dejé que el sonido de la carretera me acompañara. El horizonte se abría ante mí, limpio, infinito. Por primera vez en años, no sentí el peso de un adiós. Sentí la ligereza de un renacer. Y entonces lo comprendí, con una paz que no necesitaba testigos. Perder a alguien no siempre es una tragedia. A veces, es la forma más silenciosa de encontrarte a ti mismo.